Así que yo le invito, hermanos, si puede abrir su Biblia, y si me apoyan en la parte de allá atrás, en Gálatas 6, versículo 7 y 8, lo voy a leer, amén. Dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay un principio en la Biblia, hermanos, que lo estábamos leyendo en este versículo que leíamos, y es el de la siembra y la cosecha. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos de esta ley, y que todo lo que sembramos vamos a cosecharlo, amén. Todo en nuestra vida, sea bueno, sea malo, producirá un resultado, depende de la semilla que hemos sembrado. Dios estableció leyes naturales durante la creación, y todo el universo opera conforme a estas leyes, amén. Los seres humanos nos regimos por leyes naturales. Los científicos aún no logran entender por completo todas las leyes naturales, pero hay algunas que podemos o que conocemos. Por ejemplo, hermanos, todos sabemos la ley de la gravedad, que dice que todo lo que sube tiene que ¿qué? Todo lo que sube tiene que bajar, y es una ley que todos, hermanos, nos regimos por ella, amén. Es como que ahorita yo ya subí y puedo bajar, si me tropiezo y caigo, amén. Es una ley que conocemos y que todos nos regimos. También hay otra ley, hermanos, que es la ley de la acción y la reacción. También hay la siguiente ley es de la inercia, y todos nos regimos por esa ley. La ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo solo se transforma. Así como existen estas leyes naturales por las cuales los seres humanos nos regimos, de esa misma manera hay leyes espirituales establecidas por Dios, de las cuales también todos los seres humanos nos regimos. Son leyes, hermanos, espirituales que no las inventó el hombre, porque muchas veces ese es el error que tenemos, creer que es el hombre el quien ha hecho esas leyes. Hermanos, Dios lo estableció. Cuando uno está leyendo y estudiando la palabra de Dios, se puede dar cuenta que hay leyes espirituales que Él muy puntualmente las dejó, pero que muchas veces, hermanos, las pasamos por alto, amén. Estas leyes espirituales funcionan al igual que las leyes naturales, tanto como para buenos y malos. Así como dice la palabra de Dios, que el sol sale sobre buenos y malos, que llueve sobre justos e injustos. Así es esta ley, hermanos, también opera, creamos o no creamos. Si la creemos o no la creemos depende de cada quien, pero es una ley que está establecida por Dios, porque son leyes que Dios estableció. Así que entonces seamos creación de Dios o hijos de Dios, que no es lo mismo, hermano. No es lo mismo ser creación de Dios a ser un hijo de Dios. Nos regimos por esta ley, la ley que el día de hoy voy a hablar, y esta ley es la ley de la siembra y la cosecha, y así es como se titula este mensaje: la ley de la siembra y la cosecha. Esa ley Dios la estableció desde el principio de la creación, y esta se aplica en cada área de nuestras vidas, porque a veces queremos como que en unas áreas sí, en unas áreas no. No, hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas, tanto en lo natural como en lo material o en lo espiritual. En cualquier área que nosotros sembremos, téngalo por seguro, hermanos, vamos a cosechar. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que damos, nuestras actitudes, es una siembra, y el resultado de esa siembra va a ser una cosecha que cada quien vamos a saber. ¿Por qué? Porque lo hemos sembrado. Algo que debemos entender es que la vida es como un campo, hermanos, en el cual sembramos. Podemos sembrar semillas buenas, amén. Podemos sembrar semillas buenas, y a esas leíamos el versículo, podemos llamarle que son las semillas del Espíritu, pero también semillas malas, las semillas de la carne. El resultado va a ser de acuerdo a la semilla que queramos sembrar, y eso es tarea de cada quien. Eso es algo que cada quien debemos de analizar. ¿Qué quiero sembrar? ¿Qué quiero sembrar en mi vida? ¿Qué quiero sembrar para mi familia? ¿Qué quiero sembrar para mis generaciones? ¿Qué quiero sembrar?
Eso, hermano, no es, eso es personal, eso cada quien. Escuchamos un mensaje, venimos a la casa de Dios y escuchamos la palabra de Dios. Aprendemos que Dios quiere que seamos justos, que lo que estaba predicando el pastor las semanas pasadas, que vivamos en paz, leyes que Dios estableció, pero depende, de cada quien, si queremos o no sembrar, si queremos o no estar haciendo esas leyes que aprendemos, amén. Las mismas leyes que rigen la siembra y la cosecha en el mundo natural son las mismas leyes que se cumplen en todo el mundo y en el área espiritual. Pero antes de entrar, hermanos, de lleno a este tema, quiero ir introduciendo con 4 principios básicos que gobiernan la ley de la siembra y la cosecha, para poder profundizar en el tema que el día de hoy quiero hablar. Hermanos, es un tema que es muy profundo y que si uno se pone a estudiar y a estudiar y a estudiar, puede uno empezar a aprender tantas cosas, y uno estando aquí arriba dando un mensaje podría extenderse. Hablaba ayer con el pastor, le decía, es que cuando ahorita me estoy metiendo a estudiar, hay muchas áreas que podríamos hablar y de repente estoy escribiendo y ya me empiezo a salir del tema, porque todo tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley, hermanos, que es tan puntual, porque al final de cuentas, hermanos, lo hemos escuchado en un dicho, y dice que todo lo que hacemos en este mundo, se me fue, pero que lo que hacemos, al final lo vamos a pagar antes de irnos. Pero, hermanos, es que es real, es una ley que si tú sembraste algo bueno, pues lógicamente vas a cosechar algo bueno, amén. Pero vamos a entrar, el primer principio, hermano, y si lo quiere usted apuntar, ahí apúntelo. Primer principio, la semilla tiene que ser sembrada para poder cosecharse, amén. El proceso tiene un orden lógico, en lo natural como en lo espiritual. Nadie puede obtener una cosecha sin antes haber sembrado. Esto pareciera algo muy lógico, pero aquí es donde empieza lo que a veces es triste como hijos de Dios, hermano. Que tristemente muchas personas queremos cosechar algo que nunca hemos sembrado, y eso no es posible. Muchas veces queremos, como hijos de Dios o como personas, cosechar en nuestras familias algo que no hemos sembrado, hermanos. Y eso es algo que al final de cuentas nos debe de llamar la atención, porque si queremos cosechar cosas buenas en nuestra familia, pues es bien lógico, aquí lo dice, es lógico, tenemos que sembrar en esa área. Tan lógico es que a veces empezamos a pasar por alto este tipo de enseñanzas, pero hermano, no podemos cosechar algo que no hemos sembrado. Marcos 4, 26 al 29 dice, Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si este hombre está dormido o está despierto, o es de noche o es de día, la semilla siempre nace, crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Sembrar, hermanos, es un acto de fe. ¿Sabía eso? Que cuando uno siembra es un acto de fe, porque no vamos a ver al momento lo que estamos sembrando, no vamos a ver la cosecha. Muchas veces quisiéramos que fuera así, ¿no? Sembré hoy a la 1 de la tarde y a la 1:03 ya queremos que haya cosechado algo, pero es imposible, hermanos, es imposible. Tiene que llevar un proceso, y aquí lo leíamos, porque vemos que nada ocurre de inmediato. A veces pensamos, es lo que le digo, que es un acto de fe, porque vemos que nada ocurre de inmediato, pero sin duda algo va a ser cosechado, porque aunque no vemos que pase nada al momento, seguro lo vamos a ver, porque es un principio establecido por Dios. Segundo principio, hermanos, tenemos que sembrar la semilla de lo que queremos cosechar. Le digo, son principios que parecieran como que muy lógicos, ¿no? Pero es que, hermanos, como hijos de Dios a veces se nos pasa. Tanto es que ya lo sabemos que no lo vivimos. Y eso es bien triste, hermano, porque son leyes que el Señor dejó y que a veces nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza si pudiéramos estar
practicando lo que Dios nos enseña. Y a veces nos pasa, ¿no? Venimos y escuchamos mensaje tras mensaje tras mensaje, pero no practicamos. ¿Y qué pasa? No podemos vivir lo que Dios quiere que vivamos. ¿Y eso depende de Dios? No, porque Dios da la palabra. Depende de cada uno. Si quiere tomarla y decir, yo creo, yo sé, mi Señor, yo tengo fe en que tú me estás hablando. Amén. A ver, esto es muy sencillo, hermanos. Si estaba diciendo en el segundo principio que tenemos que sembrar la semilla de lo que queremos cosechar. Y esto es, lo hemos visto, lo hemos escuchado. Si sembramos tomates, hermano, ¿qué cree que vamos a cosechar? Si sembramos limones, vienen con todo el día de hoy, amén. Si sembramos amor, si sembramos con lágrimas, dice la palabra de Dios, cosecharemos con alegría. Lo dice en el Salmo 126:5. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Si sembramos, hermanos, justicia, cosecharemos un galardón bueno. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá un galardón firme. A veces vivimos cosas complicadas, problemas, injusticias que para nosotros pueden ser algo complicado, una injusticia. Pero ayer yo escuchaba un mensaje, hermanos, con los varones, que la verdad, hermano, fue un tremendo mensaje que hizo reflexionar en mi vida. Llegué en la noche y aún platicaba con mi esposa y le decía, a veces no queremos doblegar nuestro orgullo. Hablaba el hermano que nos enseñaba ayer con varones, a veces nos cuesta tanto, pero qué fácil, o más bien qué difícil es hacerlo, pero qué beneficios tan grandes trae. Porque a veces, hermanos, vemos que es una injusticia y decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a dejar si me hizo algo malo? Yo les contaba en alguna ocasión, hubo una persona, hermanos, que mayor de edad, como 50 años, este hombre, y este hombre, hermanos, hicimos un negocio con él y hizo una injusticia con nosotros. Pues, prácticamente, hermanos, es la palabra, nos robó y estábamos nosotros, bueno, yo como cabeza de hogar iba todos los días a su casa, y yo molesto porque pues estaba siendo partícipe de una injusticia, y yo iba todos los días, hasta que un día, hermano, salió bien molesto de su casa. ¿Y sabe qué pasó? Salió con un arma, nos apuntó al que iba a mí conmigo, nos apuntó y me dijo, no se vuelvan a aparecer por aquí, porque para la otra no respondo. Y se puede imaginar, hermanos, lejos, o sea, todavía que nos estaba robando, ahora está amenazando. Y para mí eso me empezó a llenar de rencor, de ira. Yo quería justicia por mi propia mano y ya hasta estaba maquinando, dije, hasta lo estaba estudiando, sus caminos que él hacía. Sabía que los lunes bajaba por ahí, por su casa, porque realmente, hermano, y aún como hijo de Dios se lo estoy diciendo, en serio, llegó ese punto en mi vida de decir, no, esto no se va a quedar así, porque yo no hice nada mal, yo confié en él está abusando de mi confianza. Pero le digo una cosa, hermanos, me llegué a llenar de tanta ira, de tanto rencor, de tanta querer venganza, que aún empecé a afectar nuestro matrimonio, nuestros hijos, porque mi mente estaba totalmente conectada a eso. Yo no podía pensar porque estaba pensando solamente en el problema. Me despertaba y estaba ya, me tengo que ir a ver por dónde viene, porque yo quería venganza. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ayer aprendí algo y eso tuvo que pasar en mi vida. Un día estaba tan cargado que dije, ya no puedo más. Y me daba mucho coraje, hermano, porque yo iba a su casa y veía cómo estaban haciendo su casa hermosa, grande, y dije, o sea, no se pase, es con nuestro dinero, pero ¿por qué? Y yo le reclamaba a Dios, Señor, pero ¿por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué permites estas injusticias? Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Dios me hizo sentir, perdónalo. En un mensaje un miércoles me hizo sentir, perdónalo. Y hermanos, es algo bien complicado perdonar algo así. Pero dije, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer.
voy a perdonarlo. Y en el momento en que lo perdoné, hermano, en serio, oré por él, dije, Señor, hasta aquí dejo este problema. Literalmente se lo puedo decir, sentí como que cargas iban de mi vida. ¿Por qué? Porque dije, Señor, yo quiero sembrar. Aunque haya una injusticia, aún así quiero sembrar. Porque yo sé que tú te mueves para a tus hijos y les vas a dar un galardón. Y no lo hacía con esa intención, simplemente quería descargar todo lo que estaba viviendo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Un día yo lo dejé de buscar, los dejé de seguir, todo pasó. Y Dios se mueve. Eso es lo poderoso de creer en Dios. Eso es lo poderoso de hacer y obedecer lo que Dios nos manda. Un día me habla y me dice, ¿sabes qué? Pasó fin de año. Yo creo que pues las fiestas navideñas como que le hicieron entrar ahí en razón, o no tengo idea. Me habló en fin de año y me dijo, amén. El Señor obró en su vida. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Me habla y me dice, ¿sabes qué? Quiero invitarte a desayunar, quiero platicar con ustedes. Y a un hermano yo iba pues como desconfiado, porque pues dije, ay Señor, ¿y qué tal si nos quiere hacer algo, no? Pero le digo una cosa, hermano, el Señor ya se había movido y llegamos, nos pasó a su casa, nos pidió perdón, me dije, me equivoqué, sé que no fue correcto, pero quiero enmendar el daño que les hice. Y yo me pude dar cuenta que Dios se mueve cuando uno sabe doblegar su orgullo, amén. Así que, hermanos, si sembramos en todas estas áreas, vamos a cosechar. Pero hay un tema, hermano, que a veces es como muy complicado hablar. Y ese se lo quiero decir, hermano, si sembramos en lo económico, ¿qué vamos a cosechar? ¿Qué cree que vamos a cosechar? Si sembramos literalmente, si sembramos dinero, ¿qué vamos a cosechar? Pero a veces da como miedo hablar de estos temas delante de la iglesia. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque hemos sido lastimados por muchas doctrinas equivocadas, muchas doctrinas que en efecto sí se han dañado, sí han buscado su beneficio. Pero no porque estemos pasando eso o porque veamos que alguien esté predicando algo que es incorrecto, vamos a dejar de predicar de esto, porque es bíblico, porque son bases bíblicas, porque todo lo que vamos a hablar pues, tiene un sustento bíblico. No son palabras, no es hablar por hablar, es porque el Señor tiene algo para sus hijos, principios que dejó. ¿Para qué cree? ¿Para bendición de quién? ¿De Él? ¿Le hace falta a Dios algo de nosotros? Nada le hace falta al Señor, todo es de Él, hermano. Más bien son principios que van a ser de bendición para nosotros, para sus hijos, cuando los empezamos a practicar, amén. ¿Y qué cree, hermano? Que a veces es muy triste hablar de estos temas, porque como en efecto han sido lastimadas muchas personas, muchas iglesias por esto, a veces se tiene miedo. Pero hermanos, yo simplemente quiero dar un mensaje. Dicen por ahí, yo no tengo vela en este entierro, yo solamente quiero dar lo que sé que Dios ha hecho con mi vida. Quiero compartirles lo que Dios ha obrado en mi vida, amén. Porque, hermanos, cuando uno estudia la palabra de Dios, Dios, cuando vino y se manifestó a través de Jesús, Jesús habló más de dinero que de otras cosas que también eran importantes. ¿Por qué cree, hermano? ¿Por qué usted piensa que cuando uno estudia la palabra de Dios y ve cuántas veces habla el Señor acerca de temas económicos, por qué piensa usted? ¿Porque a lo mejor tenía avaricia? ¿Porque era codicioso? ¿O porque sabía que venía una iglesia que iba a ser esa parte que sí iba a ser importante, o que era importante en la tierra? Y que todo se maneja, hermano. ¿Con qué se maneja el mundo? ¿Con qué se maneja? Con dinero, hermano. No podemos ir a la tienda y decir, hacer trueque, ¿no? Te cambio un pantalón y dame unas galletas, ¿no? A lo mejor puede haber lugares en donde sí, ¿no? Pero, hermanos, para todo se necesita dinero. Es como que lleguemos y se vienen las colegiaturas y lleguemos y yo le diga a quien en la escuela al maestro, maestro, no me alcanzó, pero le traigo un rollo de tela. ¿Qué cree que me va a decir? Vete con tus hijos y con tu rollo de tela.
Porque, hermanos, eso es lógico. O sea, vivimos en un mundo en donde se necesita el dinero. Amén. Porque no es malo el dinero. ¿Sabe qué es lo malo? El amor al dinero. Y eso lo dice en Primera de Timoteo 6. Amén. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Aquí lo deja bien claro, el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Así que, hermanos, el dinero no es malo. El amor al dinero sí lo es. Cuando uno está pensando en nada más, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y piensa más en el dinero que en Dios, tenga cuidado, alerta roja, porque ahí sí puede que nuestra mente se esté desviando. Aquí lo dice, muchos que amaban o que buscaban a Dios se desviaron por amor al dinero, por amar más las cosas de este mundo. Así que, hermanos, si estamos hablando que si sembramos dinero, pues vamos a cosechar dinero. Y si lo hacemos con las motivaciones correctas, y de eso es de lo que quiero hablar en un momento, ¿qué cree que va a pasar? Hay motivaciones correctas cuando uno siembra, cuando uno da. Amén. Pero ahorita lo hablamos ese punto y me voy a brincar al número 3. Principio número 3. Vamos a cosechar en proporción a lo que sembramos. El tercer principio básicamente es que entre más sembramos, más cosechamos. En 2 de Corintios 9:6 dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Un ejemplo, hermanos. Yo este ejemplo algún día lo veía. ¿Qué pasa, hermanos, si esta botella está llena y se le quiere seguir echando agua? ¿Qué necesita la botella para que pueda seguir entrando más? Irse vaciando. Y es lo mismo que cuando uno tiene la mano cerrada y Dios te quiere bendecir. Si tienes tu mano cerrada y dices, esto es mío, pues quédate con lo tuyo. Pero Dios no te va a poder bendecir, porque la bendición está en cuando uno abre la mano, porque viene la bendición de parte de Dios, llega a nuestra mano y sale y se empieza a compartir, se empieza a dar. Y eso es cuando Dios dice, aquí puedo seguir dando, aquí puedo seguir dándole a mi hijo. Y muchas veces decimos, pero este es mi esfuerzo, este es por mi trabajo, yo me lo gané, ¿cómo lo voy a dar? Es que no hemos entendido que entonces no es de nosotros, que es de Dios. Y no podemos esperar entonces, hermanos, cosechar de algo que no hemos sembrado. Esto es algo bíblico. Si siembro escasamente, hermanos, ¿qué cree que va a pasar? Escasamente vamos a cosechar. Muchas veces queremos dar lo menos que podemos para pensar, ya cumplí con Dios. Hasta en algún momento, hermano, alguien me preguntó, ¿cuánto es lo menos que puedo dar en la iglesia? Así como que me estaba diciendo, ¿cuánto es lo menos que puedo dar para no meterme en problemas con Dios? No des nada, quédatelo. ¿Para qué? Te va a hacer daño en tu corazón. No lo des, porque a Dios no le hace falta, hermano. Él es el dueño de todo. Amén. Muchas veces, hermanos, también empezamos a pensar, ya vine, ya le di al Señor, ya sea lo menos que pude darle para no meterme problemas con Él, o doy mucho para que Dios me regrese mucho. Y a veces nos volvemos tan inteligentes que decimos, si dice que Él regresa al 1000 por uno, y entonces si doy 1000, ay Señor, va a estar buena la recompensa. Pero no son las motivaciones correctas. Y cuando no hay una motivación correcta, Dios no puede bendecir. Amén. De nada sirve si lo hacemos con una motivación incorrecta. Mejor no demos nada, porque no va a ser algo grato para Dios, porque todo es de Él. Sencillamente todo es de Él. Lucas 21 del 1 al 4. Levantando los ojos,
vio a los ricos. Estaba hablando el pastor de eso. Y yo cuando estaba hablando el pastor, yo dije, híjole, ya, se adelantó el pastor. No sé si lo puedan poner, porfa. Lucas 21, del 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vamos a suponer que aquí está el arca de las ofrendas. Jesús estaba con sus discípulos. ¿Y lo ponen, porfa? Estaba con sus discípulos, amén. Él estaba aquí sentado al lado de Judas, de Lucas. Ahí peleense quién. Levantando los ojos, vio que los ricos echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. El versículo 2. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Es como que estaba aquí con sus discípulos, estaba sentado, estaba al servicio, estaban orando por los diezmos. Y entonces ve que estaban muchos ricos y estaban echando y todos se jactaban, así como que sacaban y lo echaban para que me vean. Hasta lo llevaban con su mano así en alto y lo echaban. Y entonces dice que vio de repente Jesús a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. El siguiente: porque todos aquellos echaron de las ofrendas a Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanos, a veces no es la cantidad, es con qué motivación lo estamos dando. Esta mujer pobre echó todo su sustento que tenía, amén. Ella echó todo lo que tenía. No es lo que le damos, más bien es cómo se lo damos a Dios. Y si lo damos con una motivación correcta, Dios nunca se queda con nada. Él es generoso y esa es la naturaleza de Dios. Y cuando Él ve a alguien que da sin esperar nada a cambio, Él abre puertas porque sembramos y Él es el que da el fruto a nuestra siembra. Dice en Corintios: yo sembré, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Dios es el que siempre bendice, hermanos, que eso no se nos olvide. 4º principio: la cosecha es esta ley. La cosecha de esta ley se multiplica. Este principio es importante, ya que siempre se cosecha más de lo que se siembra. Lo que sembramos lo cosechamos multiplicado. Así como cuando Jesús multiplicó los panes y los pescadillos, de los pececillos. Cuando está en nuestras manos y lo sembramos, ¿qué cree que va a pasar? Cuando uno siembra con una motivación correcta en la obra de Dios, Dios lo va a multiplicar, porque sabe que en ese Hijo de Dios que ha depositado eso, Él ha entendido que no es suyo, que Él lo va a dar. Y entonces va a decir el Señor: le doy más, le doy más, porque está sembrando y yo le voy a multiplicar. Así es nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Así como este joven que sembró en el lugar correcto, me imagino que su mamá, yo me imagino eso, que cuando salió de casa, ya iba saliendo y le gritó: hijo, ven, tu lunch, llévatelo. Y le puso, ¿qué le puso? Unos pescaditos y pan. Pero yo me imagino, hermanos, que ni se imaginaba lo que iba a suceder. Él no pensaba, él no se imaginó lo que iba a hacer Jesús con la siembra que Él iba a dar. Porque dice la palabra de Dios que Jesús oró y Él lo multiplicó. ¿Y qué pasó cuando lo multiplicó? Sobraron 12 cestas de pan. Me imagino, hermano, salió con su bolsita y regresó. Yo quiero pensar que Dios le dio lo que sobró, quiero pensar. Pero imagínese, no lo dice la palabra de Dios, pero vamos a pensar que sí. ¿Se imagina? 12 discípulos, seguidores de Jesús, atrás de un joven que creyó y sembró en el lugar correcto, con 12 cestas de pan llenas, porque supo sembrar en un lugar correcto. Yo quiero pensar que cuando tocó y abrió su mamá, dijo: ¿qué? ¿Ahora vamos a abrir un negocio? Se fue con un pan y regresó con 12 cestas, porque así es Dios.
Dios bendice, multiplica a sus hijos, amén. Así que hermanos, ya no sé ni en dónde me quedé. En lo natural, veíamos que el agricultor sabe que siembra una semilla y que va a cosechar un árbol y que ese árbol dará un fruto. Pero en lo espiritual, como hijos de Dios, es triste, hermano, que eso se nos olvida. Y que muchas veces vivimos con mucha escasez económicamente hablando y con mucha presión en nuestras finanzas. Es que le digo, hermano, este es un tema muy extenso. Y aquí voy a hablar acerca de lo que es la ley de la siembra y la cosecha, los diezmos, ofrendas, pero hay muchas cosas, hermanos, que pudiéramos hablar. A veces vivimos así también porque no sabemos administrar lo que Dios nos ha dado. Pero es que ese es un tema que nos saldríamos, amén. Pero no entender que la ley de la siembra y la cosecha es algo establecido por Dios y no querer sembrar de lo que, más bien, y querer sembrar de lo que nos sobra, eso no lo va a ver bien el Señor. Pero si lo hemos hecho, hermanos, si no lo hemos hecho, hoy podemos empezar. Yo le digo una cosa, hermano, lo estoy aprendiendo. No es que ya lo sepa, lo estoy aprendiendo, estoy viviendo estos principios, los estoy poniendo en práctica y he visto la mano de Dios en mi vida. Por eso se los quiero compartir, porque es como que cuando dicen por ahí, le pegaste al gordo. No me pegaron. Pero no es que le pegaron al gordo, hermano. Es más bien que uno entiende lo que es los principios bíblicos de Dios, amén. Así que entonces las preguntas son, hermanos, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estamos sembrando, hermano? ¿Qué es lo que hemos estado sembrando? ¿Y para quién estoy sembrando? ¿Cuánto estoy sembrando? Ahora, hermanos, habiendo explicado esto, hay algo que es muy importante y que debemos de saber, hermanos. Todo, absolutamente todo, a ver, repita conmigo, todo, absolutamente todo es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores. Y eso es bíblico. En Primera de Crónicas 29, 11 al 13 lo dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Hasta ahí, muy bien. Pero cuando leemos esto, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Y cuando uno sabe, hermano, todo lo que hay en la tierra es de Dios, no podemos decir que algo tenemos porque no lo hayamos ganado por nuestro esfuerzo. Sí tiene que ver que trabajamos, sí tiene que ver que el Señor nos mandó que trabajáramos, que nos esforzáramos. Pero si no tenemos en nuestra mente que todo es de Dios, entonces, hermanos, estaríamos cayendo en algo incorrecto. Y dice después: oh Señor, y este es tu reino, te adoramos porque el que está sobre todas las cosas, la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas sobre todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza según el criterio de Dios. Cuando entendemos esto, hermanos, empezamos a tener las motivaciones correctas. Cuando entendemos que somos administradores de Dios, que Él es dueño de todo, entonces empezamos a tener las motivaciones correctas, porque entonces entendemos que somos administradores y mayordomos de Dios. Y cuando damos algo, entonces sabemos que estamos dando de lo mismo que Dios nos había dado antes. No es porque yo salí, no, es porque Dios nos lo dio y por eso podemos darlo. Hermano, yo se lo pongo así. Si Dios dijera al día de hoy: hasta aquí tu vida, hasta ahí tu vida. ¿Y qué pasa entonces con todo lo que nuestro esfuerzo ganó? Ahí se queda, hermano. Todo depende de Dios. La vida que tenemos depende de Dios. Todo es de Dios. Primera de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multigracia de Dios. Significado de administrador: persona que tiene por oficio administrar los bienes de otros, en este caso de Dios.
Y el significado de mayordomo: persona empleada para manejar las propiedades de otro. ¿Y de quiénes son las propiedades que podemos tener o lo que tenemos? De Dios. Somos mayordomos de Dios. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere fidelidad de nosotros, hermanos. Él, cuando te derrama sus bendiciones, quiere que nosotros seamos fieles. Manejar prudentemente estos preciosos bienes nos califica para la bendición y para el privilegio que Dios nos confíe más cosas. Y aunque en este tema, hermanos, se lo decía, es muy extenso, es algo que podríamos profundizar en cada área de las que estamos hablando, voy a tratar de resumirlo para hablar de algunos principios bíblicos en los que podemos administrar las bendiciones económicas de Dios. Hay más, pero hablaré de 3 nada más, porque creo que no me va a dar tiempo, a menos que quiera vigilia. Así que si quiere, levante la mano. Pero hay más, hermanos, hay más principios que son bíblicos, pero vamos a hablar de algunos. Primer principio, y aquí voy a dar 2 principios porque van muy ligados, van muy de la mano. Principio de los diezmos y las primicias. ¿Qué es el diezmo? Es la 10ª parte, hermanos, de las ganancias y de las entradas que tenemos, y damos el 10% como señal de reconocer la soberanía de Dios y reconociendo que todo es de Él y lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Pero no se trata, hermano, de diezmar por diezmar. Debemos entender qué es diezmar, porque es un mandato de Dios. Y cuando lo hacemos, no estamos dando, sino que estamos regresándole a Dios lo que Él nos dio antes. El diezmo que a Dios le agrada, hermano, no es de lo que nos sobra y de entonces diezmamos. Eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada cuando le damos lo primero a Él. Por eso le digo que va ligado el principio del diezmo y de la primicia, porque a Dios le gusta lo primero. Escuchaba de un pastor que decía esto, y por eso lo voy a decir. Decía: es como que un marido se va y se revuelca con 5 mujeres y le dice a su esposa: si me alcanzan las fuerzas, prepara las velas, que también va a haber algo para ti. ¿Qué pensaría su esposa? A veces es así, hermanos. A veces queremos entonces darle a Dios lo menos que se pueda. Eso no se puede, porque todo es de Dios. Y por eso se lo digo, le debemos de dar lo mejor a Dios siempre. Amén. Entonces, hermanos, el diezmo que a Dios le agrada no es de lo que nos sobra. Le damos de lo primero a Él. ¿Qué le damos? Le damos de lo más engordado, de lo que tenemos, de lo primero que nos llega, así como la ofrenda de Abel, hermanos. La ofrenda de Abel, ¿sabe por qué le agradó a Dios? Muchas veces yo sí me confundía, hermanos, y yo decía: ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Qué tenía de malo? No había hecho nada malo. Así cuando uno lee de rápido, no, yo no encuentro nada de malo. Y dije: ¿por qué Dios no le agradó la ofrenda de Abel? Pero muchas veces, hermanos, juzgamos a Caín. O sea, vemos la ofrenda de Abel, pero juzgamos a Caín. Pero tristemente también nosotros lo hacemos. Nos volvemos en alguien como Caín. Empezamos a dar de lo que nos sobra. Miren lo que estuve estudiando y lo que dice la palabra de Dios. Porque el problema, hermano, no fue que de Caín no fue si dio o no dio. El problema fue que no trajo de lo primero de sus frutos, sino de lo que le sobró. Porque dice la Biblia que pasado el tiempo, Caín trajo la ofrenda a Dios. Pasado el tiempo. Y si uno piensa, Caín le dio la ofrenda del fruto de la tierra, quiere decir que creció el árbol, estaba maduro, pasó el tiempo, iba, veía las frutas, veía la manzana, la agarraba, la mordía, se la comía, y entonces dijo: le voy a dar una ofrenda a Dios. Pasado el tiempo. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios de Abel?
¿Qué fue, hermano? ¿Usted qué piensa que fue? Y eso es bíblico. Pero espérame, si no me voy a adelantar. ¿Qué pasa, hermano? A veces nos llega nuestro pago, empezamos a pagar la luz, empezamos a pagar la despensa, las tarjetas de crédito, la casa, el carro, la escuela, la ropa. Pagar. Y si me sobra, le diezmo a Dios. Si me sobra, entonces sí me alcanza para diezmarle a Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Eso es una ofrenda como la de Caín. ¿Por qué? Porque pasado el tiempo veo si me sobra y si a completo para darle el diezmo a Dios. O sea, primero pago mis compromisos porque son más importantes que darle lo que es de Dios. Y entonces, aquí viene un problema, hermano. A rato decimos, y hasta nos volvemos bien espirituales, porque decimos, pues se lo junto para el otro mes, ¿no? Igual y a Dios se le hace más. Y si estamos hablando que de Dios es el dueño de todo, ¿cree que va a sorprenderle a Dios que le traiga uno o dos o tres o todos juntos después de un año? No, hermano, porque todo es de Él. Y eso es una ofrenda entonces, hermano, como la de Caín. Como si a Dios, hermano, le faltara nuestro dinero. La verdad es que no, porque entonces luego ya se vuelve hasta nuestro dinero. O sea, ya es mío. Ya es mío porque yo me lo gané. Ya es mío. Pero ¿qué pasa? Entonces, hermano, eso es lo que a Dios no le agrada. A Dios le agrada, hermano, que tengamos fe. Y la fe se activa ahí. ¿Sabe cuándo se activa la fe? Cuando nos llega nuestro pago y separamos como Abel separó. Me llegaron tantos pesos, esto no es mío, esto es de Dios, es lo primero, lo separo porque no es mío, es de Dios. No puedo estar agarrando lo que es de Dios, porque si agarro lo que es de Dios, yo le pregunto, es como que si entráramos en una sociedad y en esa sociedad yo empezara a agarrar lo de mi socio, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cómo se sentirá mi socio? Que yo solo agarro de lo de él. Se va a sentir en un momento, va a decir, o sea, entonces, ¿qué? Mejor rompemos esta sociedad. Hasta aquí. Amén. Cuando nos llega entonces nuestro pago, tenemos que aprender a separar como Abel hizo. Él separó de lo primero y de lo mejor para Dios. Amén. Abel separó el diezmo, o sea, ¿qué quiere decir? De lo mejor, y la primicia de lo primero. Así nosotros, cuando nos llega nuestro pago, se activa nuestra fe en Dios al separar lo que es de Él, el diezmo, y entonces damos de lo primero, la primicia, separamos, decimos, llegó esto no es mío, no lo puedo tocar, porque eso es de Dios. Y entonces, ahora entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Ahora sí pagamos, o sí damos lo que debemos y pagamos, se activa la fe en Dios, porque dices, doy primero lo que es de Dios y se activa la fe, que con lo que me sobra, Dios se va a mover, Dios va a tocar, Dios va a hacer la obra, aunque son cosas a veces sobrenaturales, hermanos, porque a veces la lógica nos dice, o sea, ¿cómo? Si tienes 1,000 pesos y le quitas una parte, no te va a alcanzar, esa es nuestra lógica. Pero cuando se activa la fe, Dios dice, sí te va a alcanzar, porque soy tu Padre y porque yo te voy a ayudar. Tú cree en mí, yo te voy a abrir las puertas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahí, hermano, es cuando se activan y empezamos a vivir cosas sobrenaturales, cosas que son inexplicables, que solo podemos decir, esto fue Dios, no pudo haber sido nadie más que Dios. Yo le quiero dar un ejemplo rápidamente, hermanos, es como que si yo me fuera de viaje, me voy a ir 5 meses, le llamo a 3 personas, a 3 empleados, le digo, a ver, vengan, les voy a dejar las empresas, todo lo que generen las empresas es para ustedes, todo lo que genere, pero hay un pacto ahí. Pero para que eso pueda ser, te voy a encargar que le des a mi esposa el 10%.
de todos los ingresos que tenga la empresa. Le das el 10% para sus gastos a mi esposa, porque pues yo me voy de viaje y me preocupo por mi esposa, pero quiero que de lo primero que llegue lo tomes y se lo des a mi esposa ese 10%. Me voy de viaje, estando en el viaje, le hablo a mi esposa y le digo: amor, ¿cómo van? ¿Cómo van? Vamos a ponerle nombre. ¿Cómo va Pedro? ¿Te ha dado? Y mi esposa me empieza a decir: pues sí me ha dado. La primera semana me dio el diezmo, me dio el 10% de lo que generó la empresa. La segunda como que me lo dio después, pero también me lo dio. La tercera, pues ya me dio la mitad. Y en la cuarta, la verdad, ya ni se apareció. Voy y le pregunto por el otro y me dice: ¿sabes qué? El otro, la verdad es que también me empezó a dar, estaba muy contento, pero también en el camino se ponchó, se desinfló y ya no quiso, ya no trajo lo que era de nosotros, lo que era mío, porque tú se lo dijiste. Entonces, ¿qué pasa? Voy con el tercero y le pregunto, ¿y el tercero? No, él puntual, me lo trae, muy comprometido. Es más, me trae de más, me trae más. ¿Qué cree que yo como dueño de las empresas le voy a decir cuando llegue? A ver, ustedes dos traigan todo, ya no les vuelvo a confiar nada y se lo voy a dar al otro, porque el otro sí supo reconocer que no era de él, que era mío. Y así es con Dios, hermanos, así es exactamente con Dios. Dios nos da, y cuando reconocemos que es de Él, pasan cosas sobrenaturales, hermanos, pasan cosas sobrenaturales. Denle un fuerte aplauso a Dios. Me voy rápido, hermanos, porque se pasa el tiempo de volada. Esto que le voy a decir, hermanos, no tiene mucho que pasó. Y ahí es en donde yo vi cómo se mueve el Señor. Yo estuve trabajando por todo el año con un proveedor. Este proveedor empezó a fallar en las calidades que me entregaba. Empezamos como a que ya no llevar una buena relación de negocios. Pero pasó algo, hermanos. Yo siempre he creído que todo es de Dios, y es ahora, hermanos, que estoy estudiando mucho acerca de estos puntos. Y le digo una cosa: ¿qué pasó, hermanos? Este proveedor fue en los días pasados, estuvimos platicando y yo vi cómo se movió la mano de Dios, hermanos, porque aún yo no había ganado con nada de su material que él me había entregado, y yo me sentía en cierto punto, pues, o sea, trabajé de balde, trabajé de gratis para él y para el cliente, que al final ellos fueron los beneficiados, pero yo no gané. Y yo me sentía así, realmente, honestamente, yo sí me sentía así, hermanos, porque decía: no se vale, o sea, todo el esfuerzo, todo el tiempo tirado a la basura por tanto tiempo. Pero ¿qué cree, hermanos? Yo he estado practicando, hermano, y por eso se lo digo. Yo he estado practicando, y no crea que porque no tiene mucho, hermano, que lo he estado haciendo como dice la palabra de Dios, porque Él lo enseña. Yo he estado dando lo que es de Dios, separo lo que es de Él. Llega: esto no es mío, esto es de Dios. Y no tiene mucho que lo empecé a practicar. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Llegó el jueves, llegó muy alebrestado, estaba discutiendo conmigo, estábamos discutiendo, cuando me dijo algo, y yo dije: Señor, fuiste tú. Yo no puedo decir que fui yo, mi inteligencia, que lo doble. No, yo sé que fue el Señor, porque me dijo: ¿sabes qué? Te voy a descontar tanta cantidad de lo que tú me debes. Y le digo una cosa, hermano, cuando me dijo eso, por dentro, porque pues por ahí no iba como que a decir: ay, sí que no, por dentro me quedé: Señor, gracias, porque ni aún lo que hubiera trabajado 2 o 3 años hubiera ganado eso con Él. Y Él me dijo: yo quiero seguir trabajando contigo. Y yo me quedé por dentro: Señor, fuiste tú, no fui yo, fuiste tú, Señor, porque tú te mueves y tú eres el Rey de todo, y tú tocas los corazones de las personas. El problema, hermano, es que muchas veces lo sabemos, pero no queremos hacerlo. No queremos, es algo muy fácil de hacer, pero muy difícil de creer.
y por lo mismo nos perdemos de las cosas sobrenaturales de Dios, esas cosas impactantes de Dios, esas formas cuando Dios nos dice: ayuda a esta persona, bendícela, dale. Y decimos: es que es mío y es que le va a faltar a mi casa. Yo te quiero animar, hermano, cuando Dios te haga sentir ayuda a alguien, ayúdalo, porque Él no se queda con nada. Él no se queda con nada, y yo lo he visto, soy testigo de eso, hermano. Soy testigo de eso, yo lo creo, hermano. Entonces, yo les digo, hermano, servimos a un Dios tan maravilloso, un Dios tan bueno, que cuando nosotros, hermano, nos dejamos usar por Él para ayudar a alguien más, ¿qué cree que pasa? Él abre las puertas de los cielos sobrenaturalmente. ¿Y sabe por qué lo hace sobrenaturalmente? Para que sepamos que fue Él, y no después pensemos: fue por mis fuerzas, fue por mi habilidad, fue porque yo lo sabía, fue porque yo... No, Él lo hace de esas maneras sobrenaturales que solamente podemos decir: este fue Dios, ¿cómo puedo decir que fui yo? Amén. Esa es una de las experiencias más emocionantes que como cristianos podemos pasar, es dejarse usar para bendecir a los demás y compartir de las bendiciones económicas que Dios nos da. Hermanos, si yo estoy dando esto, hermano, créame, no es por presunción y no lo hago con ningún otro motivo, pero es que quiero compartirles lo que he estado aprendiendo, lo que he estado practicando en mi vida y lo que ha sido de bendición para mí. Yo quiero aprender a dar, hermanos, y yo y mi familia estamos aprendiendo y queremos aprender a dar con las motivaciones correctas. Amén. Hay bendiciones al diezmar, bendiciones que están en Malaquías 3:10 al 12. Dicen: traigan todos los diezmos al alfolí. O bueno, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente y dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré la ventana de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, dice el Señor, pónganme a prueba. Pruebas, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán, las vides estarán maduras, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque tu tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, hermanos, los hijos de Dios tendríamos que ser los que más saben dar, los que más saben aportar para la obra de Dios, porque eso dice la palabra de Dios, que nosotros nos llamarán benditos. ¿Por qué? Porque esa es una promesa que se le dio a Abraham. Bendito va a ser el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Y eso lo dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, yo le quiero decir, debemos de entender que nosotros somos ricos. Y no es por cuánto tenemos, es porque realmente somos ricos, hermanos. Realmente somos tan ricos que a veces no nos damos cuenta. A mí fuimos a Ecuador en este año, y cuando uno ve, hermanos, cómo vive mucha gente, uno puede decir: Señor, somos tan bendecidos y no valoramos y no agradecemos lo que tú nos das. Y a veces creemos en nuestra mente: soy pobre. No, deberías de ir a otros lugares en donde realmente sí hay pobreza, en donde realmente sí podríamos decir: ay, Señor, perdón por pensar eso. Porque rico, hermano, no es el que más tiene, rico es el que menos necesita. Cuando uno aprende a vivir con lo que Dios da y dice: Señor, esto lo ocupo para mi familia, pero esto lo ocupo para bendecir a alguien, para compartir con alguien, para darle a alguien, para regresarte lo que es tuyo, Señor, para traerte regalos a ti. El Señor se mueve. Amén. Mire denle un fuerte aplauso al Señor. Híjole, hermano, me voy bien rápido. Dice: mire todas las bendiciones que se desencadenan por diezmar correctamente. Esto no lo digo yo, hermano, es la palabra de Dios. Primera bendición: va a haber suficiente comida en mi casa, dice el versículo que leíamos. Segunda bendición, hermano: Dios abre la ventana de los cielos. Eso dice la palabra de Dios. Un día a mí un hombre me preguntó: hermano, ¿qué haces para que te vaya bien? ¿Cómo le haces para que te vaya bien? Y lo único, hermano, que yo le pude decir es que aprendí
aprendí a devolverle a Dios lo que era de Él. Sé que es de Él. Y yo no, hermano, no le podía explicar, porque me decía, es que yo veo que eres muy hábil para los negocios. Pero yo le quiero ser bien honesto, hermano, y quiero abrir mi corazón. Le digo una cosa, en la mayoría de los negocios que yo he llegado, simplemente llegué a poner la cereza del pastel porque alguien ya había hecho el negocio. Y ese es Dios, ese era Dios. Y yo he visto cómo Dios se mueve, hermano. Por eso les quiero compartir lo que yo he aprendido. Porque puedo decir hasta en ninguno, en la mayoría que siempre he llegado, alguien ya lo hizo. Y yo puedo decir, Señor, fuiste tú. Fuiste tú. ¿Cómo puedo decir que fui yo si solamente llegué a firmar y tú ya lo habías hecho? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tercera bendición. Dios derrama bendición hasta que se sobreabunde, dice la palabra de Dios. La palabra derramar literalmente significa vaciar. Dios vacía sobre nosotros bendiciones, no solo para que tengamos lo suficiente, hermanos, sino hasta para que se sobreabunde en nuestra vida, en nuestras familias, y podamos compartir con los demás. Para eso es que nos lo da el Señor. Y algo que me sorprende de Dios es que aún nos dice algo: inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Tú te imaginas, hermano, que Dios nos diga, o que nosotros como seres humanos podamos poner a prueba a Dios? ¿Te imaginabas eso? Pues aquí dice la palabra de Dios: inténtalo, ponme a prueba. ¿Quieres verlo? Ponme a prueba. A mí, hermano, es que ya me voy a adelantar porque si no se me va a ir el tiempo. Ya se me fue más bien. Cuarta bendición: reprende por nosotros al devorador. Aquí el devorador, hermano, podríamos profundizar en este tema porque hay muchas cosas que podríamos hablar del devorador, pero esto lo quiero hoy dar de esta manera, o tipificar de esta manera. Es todo lo que devora las bendiciones que Dios nos da. A veces llega una enfermedad inesperada o cosas inesperadas, gastos inesperados, porque ahí está devorando. Amén. Ahí está devorando. Ahora rápidamente, hombres que han diezmado. Le voy a leer. Esto puede buscarlo en internet, no lo estoy inventando yo. Métase ahí en San Google y lo va a leer. Hombres que han diezmado. John Rockefeller. No lo sé pronunciar porque mi inglés es muy alto y entonces no lo podrían entender. Pero este hombre, miren lo que dice, búsquenlo para que vean que no les estoy mintiendo. Si yo doy el diezmo y me gustaría, yo doy el diezmo, dice, y me gustaría contarles cómo comenzó todo. Desde niño yo tuve que comenzar a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi primer salario era de $1.50 por semana. Después de la primera semana de trabajo, llegué a mi casa con $1.50 y mi madre, colocando el dinero en su regazo, me dijo que ella quería verme muy feliz y que la haría muy feliz dando la 10ª parte al Señor. Yo lo hice y a partir de aquella semana hasta hoy yo he diezmado cada dólar que Dios me confió. Y yo quiero decir, si yo no hubiese dado el diezmo del primer dólar que gané, yo no habría dado el diezmo del primer $1.000.000 que gané. Diga a sus lectores que enseñen a sus niños a dar el diezmo y ellos van a crecer y van a ser administradores fieles al Señor. Él comenzó a dar el diezmo aun cuando niño y se tornó en uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad a través de la industria del petróleo. Él viene de una familia pobre y de un padre ausente, pero su madre le enseñó a lanzar una raíz de fidelidad que aún hoy trae prosperidad para su familia. La fortuna de él en 1937, cuando murió, era de ¿cuánto cree, hermano? $760 mil millones. Es 12 veces más la fortuna de Bill Gates, de un hombre que supo diezmar. Dígame, hermano, que no. Yo escuchaba al hermano Roberto cuando él enseña en el instituto. Ok, tú tienes la verdad, ahora tú dime cómo me puedes sacar de mi error. El diezmar, hermanos, es algo establecido por Dios y cuando uno lo practica, el Señor se mueve. Amén.
el último principio que quiero hablar, hermanos, ya para ir cerrando, el principio de las ofrendas. ¿Qué es ofrendar? En el Antiguo Testamento una definición es un regalo. Esto es una oportunidad para poder mostrar fidelidad a Dios, ya que es algo que es voluntario a comparación del diezmo, que es, el diezmo es un mandato por Dios, el ofrendar no. El ofrendar es, ok, ya devolví a Dios lo que es de Dios, me queda esto, ¿qué quiero darle al Señor? Y esa es la pregunta que le quiero hacer el día de hoy. ¿Qué le quieren dar a Dios? ¿Qué ofrenda quieren darle al Señor? ¿Queremos ofrendar como Abel? ¿De lo primero y de lo mejor? Yo le invito, hermano, que lo hagamos, porque al final todo es de Dios. Amén. Esto, hermano, es una oportunidad para poder mostrar fidelidad a Dios, ya que es algo que es voluntario, lo leía, a comparación del diezmo. Es algo que después de devolverle a Dios lo que Él nos manda, con ese 90%, podemos traerle un regalo a Dios como ofrenda, hablando en el área económica, porque podemos diezmar, dar primicias y ofrendar. Pero ¿qué cree, hermano? Eso también lo podemos hacer, o lo hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Podemos diezmar nuestro tiempo, podemos ofrendar nuestro tiempo, podemos darle lo mejor en nuestro tiempo a Dios. No solamente esto se enfoca en el área económica, esto lo podemos enfocar en todas las áreas de nuestra vida. Y tomando en cuenta que la ofrenda es literalmente un regalo que podemos ofrecer a Dios, la pregunta es, ¿qué regalo le queremos dar a Dios? ¿Qué regalo, hermano, quiere usted darle al Señor el día de hoy? Póngase de pie, hermano. Voy a terminar en ese momento. Yo quiero cerrar con este testimonio, hermano, porque ha sido de tanta bendición para nuestra vida. Y si hoy puedo decir que logramos algo, es por eso, hermano. Hace ya algunos años, no recuerdo cuántos años, se acercó mi esposa, estábamos en casa y me dijo: amor, hay algo que quiero decirte. Yo la veía muy sospechosa, ¿no? Dije, me va a pedir para algo. Y yo guardé mi cartera, la verdad. Dije, no, algo está pasando raro aquí. Algo quiere. Y cuando ya se pone seria es porque hay problemas. Dije, no, aquí algo va a pasar. Pero me dijo, es que te quiero decir algo, amor. ¿Sabes qué? Yo hice una promesa a Dios, y esa promesa Dios me la ha estado recordando y recordando y recordando y recordando. Y ya no puedo. Es más, ya le pregunté a tal persona, le pregunté a mi mamá, le pregunté a tal, que si era correcto lo que yo estaba pensando. Y yo, hermano, en serio, como que hasta dije, me va a pedir el divorcio, yo creo, ¿no? Porque yo la vi muy seria, o sea, yo la vi como que contundente, o sea, no es si quieres, es porque así es. Dije, ay, y cuando eso pasa, hermano, es mejor quedarse callado. Y yo dije, pero pues dime, ¿no? Porque no me dices, y le das vueltas y vueltas, pero no me dices. Me dice, yo, cuando mi papá aún vivía y cuando tú me empezaste a invitar a la iglesia, yo llegué. Y la iglesia fue un escape para mí. Fue algo que bendijo mi vida. Y yo dije un día que si mi padre muriera y me heredaba la iglesia, o el local que es donde está la iglesia, yo lo iba a donar para la casa de Dios. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando me dijo eso, yo honestamente dije, ¿pero por qué? ¿Sabes que estamos pasando un momento de crisis bien complicado? ¿Sabes tú que yo aún a veces no tengo ni cómo pagar lo que debemos? Es más, ¿sabías tú que estoy tan endeudado que no te puedes imaginar cuánto es lo que debo? Y ella me decía, sí, pero es que yo se lo prometí a Dios. ¿Y yo qué puedo hacer? Y en ese momento, hermanos, entre que sí, entre que no, yo sentí, hazlo, créelo, ten fe, porque yo voy a estar ahí.
Pero como carne, hermano, yo le quiero ser honesto. La verdad yo no quería. Porque era la mejor renta que teníamos. Y es de donde estábamos viviendo. Es de lo que comíamos prácticamente, hermano. Así que pasó el tiempo. Fuimos, le dijimos al pastor que queríamos hablar con él. Entramos a su casa. Yo iba pues entre como que a ver que me diga que no. Igual y el pastor se da cuenta de la situación y va a decir no. Pero ¿qué cree? Llegamos a ese lugar, la presencia de Dios tocó nuestras vidas. Estábamos platicando y si se me quiebra la voz, hermano, es porque aún recuerdo ese momento. Me acuerdo, estábamos sentados, estábamos platicando con el pastor y entonces mi esposa me empieza a decir: dile tú, no, dile tú. Y no queríamos nadie hablar porque no sabíamos ni cómo, hermano, decirlo. Y me dice: dilo tú. Entonces tomé la palabra y le dije: pastor, lo que pasa es que mi esposa hizo una promesa a Dios. Dios se la está demandando y le ha pedido que lo dé. Y le digo una cosa, hermano, yo sentí que tenía que dejarlo ir, porque honestamente yo sí iba con una mentalidad, y le voy a decir por qué. Porque estamos hablando y le digo: pastor, eso es para la obra de Dios. Se sintió una atmósfera en donde estaba la presencia de Dios. Tocó nuestras vidas, tocó nuestros corazones, estábamos llorando. Y le digo: ¿qué pasó? El pastor no tenía palabras, mi esposa, nadie teníamos palabras. Todos estábamos ahí. Pero el aventado pues dijo: pues la última y pega, ¿no? Le dije: oye, pastor, pero me gustaría algo. La verdad, no le quise decir que estaba pasando una situación complicada económicamente, pero le dije: pastor, nada más que hay como que una ligera condición. No es muy grave. ¿Nos puede pagar la renta como un año? O sea, pero ya es para la obra de Dios. ¿Nos puede pagar la renta nada más un año? Y el pastor: claro que sí, hijo, no te preocupes, no hay ningún problema. Salimos de ese lugar, llegamos a casa, estábamos pues llorando como familia, estábamos dándole gracias a Dios porque sabíamos que Dios iba a hacer algo y está haciendo algo maravilloso en la iglesia y queríamos ser parte de eso. Y me dijo mi esposa platicando, y yo le digo una cosa: sentí de parte de Dios: háblale al pastor, dile que no. Le hablo al pastor: pastor, otra vez yo, aquí estoy otra vez yo, Señor. Quiero decirle esto, pastor, no nos des la renta a partir de hoy, ya no. ¿En serio, hijo? No hay ningún... No, pastor, Dios me ha hecho sentir que no. Y le voy a decir, eso fue un día martes. Precisamente se venían las rentas y pues ya no le íbamos a recibir. No nos las da. Llegamos el domingo a la iglesia. Yo estaba bien endeudado, hermano, bien, no puedes saber. Y yo le dije, porque pues uno como hombre a veces sí está batallando, ¿no? Yo estoy aquí, iba a dar mi diezmo, iba a dar la ofrenda, y pues yo estaba como regateando ahí con el Señor, ¿no? Dije: a ver, igual pues si pega en muchos lados, igual le regateo. Y me dice: pues órale, por hoy no. ¿Y qué cree, hermano? Dije: no, esto es de Dios, esto le pertenece a Dios. Aún me quedara sin nada, no me importa, porque es de Dios y yo se lo voy a dar. Pasan los diezmos, pasan las ofrendas, se lo doy. Y literalmente, hermano, se lo digo, literalmente, me quedé con 300 pesos en mi bolsa y ese era todo mi capital. Ya era todo el capital que tenía. Las rentas pues ya nos iban a recibir. Fuimos a comer, pues mis hijos: tengo hambre. Lo que nunca, hermanos, llegamos a comernos unos ricos tacos del fogoncito. Estamos ahí y mi esposa pues no se daba cuenta, pero yo por atrás viendo el precio, si alcanza. Y Farid ya pidió, pidieron refresco, pensando en si iba a poder pagar.
¿puedo pagar? Sobraban como 20 y tantos pesos. Por fe lo voy a dar de propina, órale. ¿Y qué creen, hermano? Quedé en ceros, con unas deudas enormes, con unos clientes que me habían dicho que me iban a depositar ese día, yo creyendo en que lo iban a hacer. Le digo a mi hijo, ¿sabes qué? En el estrés, entonces, vénganse, vámonos. A mi hijo teníamos una cuatrimoto, yo, vamos a dar una vuelta. Yo iba bien confiado, agarré mi tarjeta, me la llevé, dije, ahorita pago, ¿no? Llegué, es más, invité aquí a Santiago, a Jaime y a Juan a dar vueltas en la cuatrimoto. Y ese día me acuerdo, hermano, nos paramos en la gasolinería, lleno. Yo iba empoderado, yo traía fe, hermano. Dije, yo no sé qué va a pasar, yo tengo fe. Mi tarjeta no pasó. Ay, Señor, pues la de crédito, pues ya estaba ahogada también. Y la otra, y pues todas estaban ahogadas, ya no sabía ni con qué pagar. Y le digo al de la gasolinería, oye, ¿te puedo empeñar mi celular? Ya, no estás jugando. En serio. Es más, nada más 5 minutos. Déjame, voy a ver porque me dijeron que iban a depositar. Voy al banco, veo la pantalla y 0 pesos. ¿Y ahora cómo pago la gasolina? Y mi celular ahí. Literal, hermano, no teníamos nada. Y estando ahí, yo ni había comido porque pues cómo iba a comer, ¿no? Pues no iba a alcanzar. Y me llegó así, tu alcancía. Y corrí a la alcancía. Y gracias a Dios que habíamos estado ahorrando, y como 3 semanas, hermano, pudimos estar comiendo, literalmente para comida, le estoy diciendo así literal, para poder comer. Comimos toda esa semana, esas 2-3 semanas. Pero en ese proceso, hermano, yo había hecho tantos malos negocios, por eso se lo digo. Cuando lo aprendí, vi cosas que nunca me imaginé ver en mi vida, hermano. Me dijo Dios a través de un mensaje. Yo estoy bañándome y acostumbro a siempre poner una bocina. Estaba escuchando un mensaje y al escuchar esa prédica, ese mensaje, así se lo digo, hermano, la voz de Dios. Y yo sé que nos ha hablado y todos hemos experimentado cómo Dios habla. Me cautivó ese mensaje y me dice, tú en esta semana que viene te van a hablar. ¿A dónde vas a ir? Yo voy contigo. Esa persona a la que tú vas a ver te puede, así lo sentí, te puede imponer, porque es una persona muy influyente, muy poderosa aquí en esta región. Pero yo voy contigo. Y yo lo tomé. Dije, Señor, yo te creo. Yo sabía que algo iba a venir. Estaba seguro, estaba creyendo, tenía fe. Dije, Señor, yo lo creo. Hermanos, pasó, era un jueves, pasó, domingo pasó y nada. El día lunes me hablan, oye, te quiere ver esta persona. Así como se lo estoy diciendo, hermano, te quiere ver esta persona. Y yo, ¿cómo? ¿Y para qué? Quiere negociar contigo. Y yo dije, pues voy. Hermano, saqué mi libreta. Yo llevaba un super negocio. Dije, esto le voy a proponer y ni lo voy a dejar hablar, yo lo voy a aterrizar. Y no, ya sabe, uno es muy hábil a veces, ¿no? Para los negocios. Y lo apunté, dije, hasta si se me olvida lo leo. Llegué a ese lugar, hermanos, no estaba él porque tuvo que salir, pero negocié con las personas que él dejó. Hermano, por eso se lo digo, no me ha tocado a mí hacer las cosas. Yo llegué, hermanos, yo estaba ahí, me invitaron a comer y yo dije, pues ¿qué onda, no? A lo que venimos. Y me dice el patrón esto, así, así, así y así. ¿Lo quieres? Y yo, hermano, en ese momento quería quemar mi libreta, que no la vean. No era nada comparado con lo que yo llevaba en mente. Y yo dije, Señor, yo sé que tú obras, porque supimos sembrar en el área y en la casa de Dios. Yo sé que tú obras.
Por eso se lo digo, hermano. ¿Sabe que a raíz de eso, a lo que me dedico el día de hoy, fue a raíz de eso? Porque Dios se movió, Dios tocó, porque supimos escuchar la voz de Dios. Por eso yo te pregunto, ¿qué ofrenda le quieres dar al Señor? ¿Qué ofrenda quieres traerle hoy al Señor? ¿Qué es lo que tú quieres darle? Tráelo, hermano, que no te detenga nadie. Porque cuando lo hagas con una motivación correcta, Dios no se queda con nada. Dios te lo multiplica, Dios te lo da. Y no lo damos pensando en que me dé, porque no lo damos así. Pero le digo una cosa, Dios no se queda con nada. Él es más generoso que todos nosotros. Amén. Yo le invito a cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre, hoy estamos delante de su presencia. Padre, gracias. No me voy a olvidar de todo.